este proceso electoral. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Desde la presidencia quisiera expresar a los directivos, al jefe, al presidente de la OMPE, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al jefe de la RENIEC, las disculpas del caso por la sola insinuación de que podrían prestarse a un fraude electoral. Tiene la palabra la congresista Bartra y luego el congresista Quintanilla. Gracias, congresista Arana. Yo voy a rescatar lo que usted acaba de decir junto con lo que acaba de decir el congresista Javier Velázquez. Nadie acá, o por lo menos mientras estuve ahí al frente, ha hablado de que los organismos electorales vayan a estar dentro de un proceso de fraude. Pero lo mínimo que podemos hacer aquí es presentar advertencias para que esto jamás ocurra. De hecho, voy a referirme al artículo 176 de nuestra Constitución sobre el sistema electoral. Y el sistema electoral dice, tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto, no solamente exacto, y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Siendo que esto es constitucional y creo que todavía estamos respetando a nuestra Constitución y por eso es que se habla de una fecha cierta de elecciones porque está contenida en nuestra Constitución y estamos en debate si es que eso se cambia en esta reforma. En ese contexto, presidente, yo quisiera trasladarle algunas inquietudes al titular del Jurado Nacional de Elecciones. Con respecto a su presentación, ha hablado de la reglamentación electoral y ahí hablaba de 30 días como un plazo razonable para reglamentar el proceso. 30 días después de la convocatoria. E insiste, se debe contar con un plazo razonable para la difusión y capacitación de dichos reglamentos. Y además subraya que esta capacitación es interna y es externa. Luego se ha referido al plazo que necesita para la conformación de los jurados electorales especiales, 30 días, que se superponen a los 30 días para conformar los jurados electorales especiales e incorporar al tercer miembro, notificar y aceptar el cargo. Y estamos asumiendo, ojo, que no va a haber ningún tipo de interrupción, nada, todo fluye de acuerdo a los plazos establecidos. El padrón electoral. Y cuando habla del padrón electoral, habla de que para las elecciones regionales y municipales del 2018 tuvieron el plazo para determinarlo y ha subrayado algo, no está en la presentación escrito, pero lo ha dicho mientras sustentaba, que ese padrón electoral lo tuvieron con mucha anticipación. Quisiera, presidente, que el presidente del jurado nos diga qué significa mucha anticipación y qué garantías cubre esa mucha anticipación. Porque cuando habló del padrón electoral para el referéndum nacional del 2018, él señala que fue un padrón complementario, es decir, se sustentó en el padrón electoral que elaboraron con, nuevamente insisto, mucha anticipación. Luego se ha referido a la inscripción de las organizaciones políticas. Y él ha mencionado aquí que solo participarían aquellas que estén inscritas a la fecha de convocatoria del proceso electoral. Y ha puesto una nota. Actualmente el Jurado Nacional de Elecciones está adecuando sus procedimientos y reglamentación ante las recientes modificaciones. Situación, presidente, que desde esta comisión saludo, porque es muy bueno que responsablemente el jurado ya esté adecuando sus procedimientos y reglamentando las reformas que este Congreso trabajó. Quisiera, por lo tanto, presidente, que nos diga cuánto tiempo le va a tomar esta adecuación y reglamentación de todas las reformas que ya están promulgadas por el Poder Ejecutivo y que deben estar trabajándose, porque no creo que este proyecto haya suspendido sus actividades. Sería muy irresponsable si eso estuviese ocurriendo. Por otro lado, cuando ya habla de los aspectos a observar de ejecutarse en un proceso electoral sin cronograma cierto,
habla que necesitan 60 días por lo menos para poder contar con los jurados electorales especiales y toda la logística relacionada a locales, mobiliario, etcétera. Entonces, sigo, dice que debemos aplicar la ley de contrataciones del Estado, salvo que este Congreso exceptúe cualquier tipo de control y ellos puedan contratar de acuerdo a su criterio. Y empiecen a invitar y por lo tanto todas las consecuencias que sabemos existen cuando no hay control, especialmente si se trata de un proceso electoral, que nuevamente voy al artículo 176 de la Constitución, tiene que estar completamente técnico, libre y espontáneo para respetar la voluntad de los ciudadanos. Y luego voy a la normativa aplicable. Habla de la normativa aplicable y dice cuáles serían las normas aplicables. Dependiendo del cronograma electoral que se apruebe, se definirá la aplicación de la normativa aplicable. Entonces yo me pregunto, ¿para qué trabajamos toda la reforma electoral? O sea, si son 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, y acaba la pregunta, ¿ellos van a decidir qué normativa se aplica? Porque, por ejemplo, si voy... Y acá voy a temas específicos sobre los cuales, presidente, espero que técnicamente el Jurado Nacional de Elecciones nos responda hoy. ¿Se va a aplicar la normativa con respecto a la afiliación? ¿Y que solamente pueden ser candidatos aquellos que estén afiliados? En su momento, la RENIEC nos dirá cómo están trabajando el tema de afiliación, la OMPE nos dirá lo mismo. El tema de financiamiento. En su momento también los otros organismos electorales nos dirán, pero en este momento no es posible que un privado financie. Solamente el Estado, el gobierno, va a financiar las campañas. Solo el gobierno va a financiar campañas. Y eso incluye a candidatos al Congreso, a candidatos a las planchas presidenciales. Y eso incluye la precampaña, es decir, las internas, porque nada, absolutamente nada, y es constitucional, puede ser financiado si no es a través de dinero que debe dar el gobierno. ¿Quién va a administrar ese dinero? ¿Cómo van a determinar las reglas de juego? ¿Cómo se va a llevar a cabo ese financiamiento? Esto, obviamente, a todos los peruanos responsables nos tiene que hacer reflexionar, porque si todo el dinero lo va a poner el gobierno, ¿con qué reglas vamos a jugar? ¿Realmente vamos a estar seguros que todos vamos a tener la cancha pareja en un proceso en el cual vamos a quebrar la ley de contrataciones, vamos a quebrar la normativa vigente, porque, y acá yo quiero entrar a un tema delicado y en el cual yo quisiera que se circunscriban las respuestas de nuestros invitados, vamos a quebrar todo el tema técnico. Y acá yo expreso mi preocupación, presidente, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones nos ha dicho esta mañana que ellos pueden adecuar, que solamente es tema de voluntad política. Perdón, los políticos somos nosotros. Pero los organismos electorales son entes técnicos. Por lo tanto, no nos pueden venir acá a hablar de voluntades políticas. Eso no les corresponde. Les corresponde decirnos si el proceso electoral va a estar técnicamente adecuado para responder a criterios de legitimidad. El proceso electoral, presidente, tiene que ser legítimo. Tiene que respetar las leyes y tiene que decirnos claramente acá cuáles van a ser esas. Y eso técnicamente tiene que decirnos, por lo tanto, si el proceso electoral va a estar realmente garantizado en términos de legitimidad. Él ha hecho, insisto, referencia a una decisión política. Ha venido acá a exponer una posición política o técnica. Porque si es política, debería pronunciarse sobre la validez de la propuesta del Poder Ejecutivo. Pero si ha venido a ofrecer una posición técnica, debería precisar si un proceso legítimo puede realizarse en 4 meses. Insisto, proceso legítimo. Porque todo, obviamente, se puede quebrar como estamos viendo. No es comparable, pues, como han dicho varios colegas acá, el proceso electoral del 2000. Los estándares de legitimidad de los procesos electorales se han incrementado. No se puede comparar épocas muy diferentes, sobre todo si se han aprobado reformas constitucionales y legales que han elevado el estándar de los procesos electorales. Por eso,
Al margen de lo político, el presidente del jurado, los jefes de la OMPE y el jefe de RENIEC, se espera que se pronuncien de manera técnica y sobre todo especializada sobre la posibilidad de llevar a cabo un proceso electoral legítimo en 4 meses. Además, sumo a esto porque el proyecto de ley está con una propuesta de llevar esto a consulta ciudadana en un referéndum. En el último referéndum, el Jurado Nacional de Elecciones permitió que sea convocado y haga las preguntas el Poder Ejecutivo. En su proyecto de Código Electoral, que lo tenemos ahora trabajando, se propone que las preguntas sean elaboradas por la OMPE. Espero que el Jurado Nacional de Elecciones sea un efectivo garante ¿de qué? De la imparcialidad y no se vuelva a favorecer a una parte interesada en un proceso electoral. Eso es grave, no importando incluso si esa parte interesada es el superpoderoso Poder Ejecutivo. Quiero finalmente, presidente, expresar mi agradecimiento porque el acompañamiento técnico con respecto a la posición institucional de los organismos electorales nos va a ayudar a dictaminar de manera adecuada. Sin información no hay un buen dictamen. Y una reforma constitucional serísima, como es un adelanto de elecciones, con todas las implicancias a futuro que tiene, y acá por eso es que a futuro tiene, tengo que insistir, porque todos hablan, si se hizo en el 2000, que se haga ahora. Dejar este precedente, no solo para recortes, sino para ampliación de mandato y al quebrantamiento de todas las reglas, porque a alguien se le ocurrió que hay que cortar antes, no puede ser avalado sin una discusión seriamente solventada. Hago la precisión, presidente, que cuando hablo del financiamiento público indirecto se refiere a todo aquel financiamiento que se hace a través de medios de comunicación. Gracias, presidente. Gracias, congresista Barta. Tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Voy a ser lo más breve posible, saludando por su intermedio a los miembros de los organismos electorales, el Jurado Nacional, la OMPE y la RENIEC. Para todos es sabido que tenemos una crisis política. Podemos diferir en las interpretaciones de cómo se originó esta y qué alcances tiene. Para nosotros hay una crisis básicamente de agotamiento de un modelo que tiene que ver con un Estado que ha llegado en este momento a estar plagado de corrupción, y el problema es cómo lo combatimos. En ese contexto, señora presidenta, el presidente de la República, haciendo uso de su iniciativa legislativa constitucional, ha presentado un proyecto de modificación constitucional. Y lo que necesitamos del Jurado Nacional de Elecciones y los organismos electorales es una respuesta respecto a ese proyecto. ¿Es posible implementar un adelanto de elecciones, dado de que el mismo proyecto de ley presentado por el Ejecutivo pone ya una fecha de cambio de autoridades? Es el 28 de julio de 2020. Entonces hay que ver si eso es posible o no y qué plazos se requieren. También debería responder, digamos, en concreto, dado de que es parte de este debate, si las 4 leyes, inscripción de partidos que están incluso contenidos en exposición, la ley de inscripción, el de financiamiento, o sistema electoral y de democracia interna, puede ser aplicado o no y en qué plazos, o qué significaría, vamos a cortar. Señora presidenta, es cierto de que el 2000 hubo una crisis política y se salió por un acuerdo consensual de las fuerzas y actores de ese entonces. Eso es lo que necesitamos. Y eso corresponde a nosotros, los integrantes de este Congreso y a los actores políticos en el país, encarar la situación. ¿Tenemos la interés de ponernos de acuerdo para viabilizar o no vamos a hacerlo? Y yo creo, digamos, ahí viene un debate. Asumamos las responsabilidades políticas, votemos oportunamente, a favor o en contra, pero no hagamos artificios de simplemente hacer que pasen los tiempos y después vamos a hacer una situación de una profecía autocumplida. No hay plazos. Entonces yo creo, digamos, que asumamos con responsabilidad si es que esto es posible hacerlo o no. Y la pregunta a los organismos electorales es ¿qué plazos requieren para viabilizar un proyecto en concreto? El Ejecutivo que señala como una meta final que el
va a haber una transmisión a unas nuevas autoridades, habría, en el caso de aprobarse, el 28 de julio de 2020. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Finalizadas las intervenciones de los señores congresistas y estando al tiempo transcurrido, vamos a escuchar las presentaciones de los otros representantes de los organismos electorales para después tener la intervención nuevamente de los señores congresistas. Tiene el uso de la palabra el señor Bernardo Juan Pacha Serrano, jefe interino del RENIEC, para su exposición. Buenas tardes, señora presidenta, señores congresistas. Vamos a presentar el análisis que hemos hecho desde RENIEC sobre el proyecto de ley que propone elecciones generales el tercer domingo de abril, inaplicación excepcional en los plazos de la LOE y adecuación de plazos por el sistema electoral. El PPT. Disculpen. Sí, hemos sacado copia para todo, como debe ser. Sí, están alcanzando la presentación y en lo que alcanzan la presentación vamos a darle paso en este momento al doctor Manuel Francisco Cox Ganosa, jefe interino de la OMPE. Doctor Cox, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta, señores congresistas. Hemos venido el sistema electoral peruano con principios de neutralidad y legalidad para informar. Lo que está señalado en el oficio es dar opinión autorizada y especializada de los representantes de los organismos del sistema electoral respecto del proyecto de ley 4637-2019 presentado por el Poder Ejecutivo, en particular a las competencias de cada organismo en el desarrollo del proceso electoral, siendo importante conocer el modo en que se ejecutaría la propuesta de realizar un proceso electoral en el plazo señalado en referido proyecto de ley y de adecuarlo al nuevo marco normativo electoral vigente sobre elecciones primarias, inscripción y cancelación de organizaciones políticas, financiamiento público indirecto y demás disposiciones de reciente promulgación. La presentación que voy a dar representando a la Oficina Nacional de Procesos Electoral se ha dividido en 6 partes. El primer punto es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, competencias de la OMPE con relación a la normativa de reforma política aprobada, alcances sobre el proceso electoral que plantea el proyecto de ley 4637-2019 del Poder Ejecutivo, aplicación de la 7ª disposición transitoria especial, organización del proceso electoral y la ficha técnica. La Oficina Nacional de Procesos Electorales es la autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos. Tiene como finalidad velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular de los ciudadanos en todos los procesos electorales, de manera oportuna, transparente y con un enfoque intercultural e inclusivo. Para ello, hacemos la ejecución de los procesos electorales, la asistencia técnica, la capacitación y educación electoral y la verificación y control de las finanzas partidarias. Competencias de la OMPE con relación a la normativa de reforma política aprobada y vigente. Ley 30.995 sobre inscripción, afiliación, suspensión, cancelación de organizaciones políticas. La ley no contempla la intervención de la OMPE en el proceso de constitución de organizaciones políticas. Respecto a la Ley 30.996, que modifica el sistema electoral nacional y promueve la participación de la mujer, la OMPE diseña el material conforme a la lista de candidatos que entrega el Jurado Nacional de Elecciones y que deberán cumplir la cuota y alternancia de ley.
La OMPE garantiza el ejercicio del derecho de sufragio de los peruanos en el extranjero para la elección de presidente y vicepresidentes. Sin embargo, es necesario que la ley precise la forma de elección de sus representantes ante el Congreso de la República. Respecto a la Ley 30.997, que hace la incorporación del delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. La ley no modifica la regulación del financiamiento partidario que contiene la Ley de Organizaciones Políticas, la LOP. La OMPE ejercerá su competencia relativa al financiamiento y supervisión de gasto de campaña conforme a la legislación que rigió las elecciones regionales municipales 2018. Es competencia del Congreso de la República desarrollar el artículo 35 de la Constitución Política del Perú sobre financiamiento público partidario, prohibición de las organizaciones políticas para contratar espacios en radio y televisión directamente. Respecto a la Ley 30.998, Democracia Interna, establece las competencias de la OMPE para organizar primarias para elección de candidatos por parte de las asociaciones políticas. Establece que para el 2021, en forma previa a las primarias, se deberá organizar elecciones internas con la participación de los afiliados de los partidos políticos con inscripción vigente. Alcances sobre el proceso electoral que plantea el proyecto 4637, proyecto de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta las elecciones generales. El proyecto plantea como parte de un calendario electoral la fecha de la elección, que es 19 de abril de 2020. Y también señala este proyecto 4637 que la séptima disposición transitoria especial señala que las leyes de reforma política se aplicarán siempre y cuando no afecten el calendario electoral para el proceso 2020. Aplicación de la séptima disposición transitoria especial. De las 4 leyes electorales aprobadas, la Ley 30.998 sobre democracia interna impacta en las competencias de la OMPE y por ende el calendario electoral, ya que se tendrán que organizar en forma previa elecciones internas seguidas de primarias. En caso de no ser aplicable la Ley 30.998 y habiendo sido derogadas las modalidades de elección primigenias, no existe una modalidad de determinación de candidatos. Correspondería al Congreso de la República establecer la modalidad de conformación de lista de candidatos en caso que el proceso electoral se realice el 19 de abril de 2020. En este contexto se calcula un calendario que podría en un rango entre 150 a 180 días naturales. Ahí tenemos el cronograma. Se señala que se debe aprobar una norma que determine la modalidad para elecciones internas de las organizaciones políticas y también considerar que el padrón electoral elaborado por RENIEC y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones y la lista de candidatos presentados por el Jurado Nacional de Elecciones. La ficha técnica del proceso electoral: 24.569.820 electores hábiles, electores, mesas 88.778, locales 5.400, distritos 1.874, ciudades en el extranjero 221. 30.000 oficinas que deben arrendarse, acondicionarse. 3.000 oficinas, vale la aclaración, presidente, gracias, funcionando 100 días antes de la elección, 30 días para adecuar los procedimientos internos de la OMPE a la nueva normativa aprobada, 50.000 personas contratadas de manera descentralizada, el 75%, 45 días antes de la elección. $30 millones de cédulas impresas 50 días antes de la elección.
13.000 equipos informáticos electorales a desplegar, 5.000 instituciones educativas acondicionadas 2 días antes de la elección, 500.000 miembros de mesa ubicados y capacitados 60 días antes de la elección. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doctor Cox. Ahora, doctor Pachas. Buenas tardes, señora presidenta. Con las disculpas del caso, por favor. Empezamos con el padrón. El padrón electoral está constituido aproximadamente por 24 millones, estaría constituido aproximadamente por 24.756.000 electores hábiles, donde se incorporan los menores de edad que tuvieran 18 años al momento de la elección, así como los ciudadanos del extranjero. ¿Qué ha hecho efectivamente que el padrón electoral del Perú sea reconocido a nivel internacional, por lo menos en América Latina? Es la verificación de domicilio que hacemos nosotros a través de RENIEC, de la Gerencia de Registro Electoral. Luego hacemos una publicación de la lista de padrón inicial, sale un equipo de gente a las diferentes partes del país para hacer la verificación del domicilio de la persona, de si está viva o está muerta. Salimos en los lugares donde hay conexión a internet, ponemos unos tótems para que los ciudadanos puedan revisar cerca a la plaza o a los municipios, y en los lugares donde no hay internet salimos con papel. Allí los ciudadanos se acercan para cuestionar que si A o B vive ahí o si ha fallecido. Y con esa información se regresa a RENIEC para trabajar los informes adecuados y sustentar la preparación del padrón electoral, que luego se suma la georreferenciación para ubicar y acercar mejor a los electores a los colegios donde puedan votar. Este trabajo, hay que decirlo, se ha venido mejorando con el discurrir del tiempo y de las experiencias electorales. Y reitero, ha hecho que el padrón electoral sea un ejemplo en América Latina. En las elecciones regionales municipales hicimos 101.818 visitas para verificar el contenido del padrón. Publicamos en la web 1.132 distritos, que es el 60% aproximadamente de 1.874, y en 742 distritos fue a mano. Cabe resaltar que a estos 742 distritos va un contingente de gente por 5 días o 7 días a trabajar en el campo y recoger la información adecuada. Luego viene el trabajo de gabinete, hay oficios a las organizaciones políticas, y durante la publicación se presentan, como vuelvo a reiterar, la eliminación o tacha de ciudadanos, reclamos, actas de defunción no incorporadas, puede ser en línea o presencial. Esta es la información que hiciéramos georreferenciadamente. Creemos que podríamos llegar en su momento a todo Lima metropolitana. Y de darse esta elección, señora presidenta, o de presentarse, hay que dejar en claro que se requieren recursos presupuestales, no solamente para la adquisición de la logística y de los viáticos y de los pasajes para los trabajadores que salen al campo, sino hay que tener las oficinas atendiendo inclusive el mismo día de las elecciones para que puedan entregar los DNI producidos a los ciudadanos que hacen su cambio, su actualización de datos el mismo día de la elección. Recordemos que siempre cerramos a las 3 de la tarde las oficinas para entregar el DNI a los ciudadanos. Esta línea de tiempo, en realidad, que hemos presentado rápidamente, nos demanda más o menos 150 días. ¿Perdón? Sí, nos demandaría 150 días dentro de la línea, no la he puesto acá porque, sí, la línea imaginaria. 150 días, pero recordemos que existen normas vigentes que nos obligan, por principio de legalidad, a respetarlas, que son: el padrón electoral se cierra 365 días calendarios, tendría que revisarse el tema, y el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil remite el padrón electoral al Jurado Nacional en 240 días. Cabe recordar que en el padrón se consignan los nombres y apellidos, el Código Único de Identificación de los inscritos, fotografías y firmas digitalizadas de cada uno de los
de cada uno. Perdón. El padrón, hay un dato importante, quiero decir un dato importante, el padrón también contiene, por si acaso recuerden que por seguridad se aprobó poner las huellas digitales y trabajarlas en formato JPG. Ese tema, para prevenir adulteraciones o suplantaciones, se ha creído que es lo mejor, pero nosotros estamos en la posición contraria porque eso complica el trabajo, porque demanda más tiempo en la producción, en el procesamiento de la huella digital al formato JPG, y además que retrasa el trabajo, ¿no? Lo hace más complicado. Creemos también que podría, en un supuesto, podría evitarse agregar la huella digital al padrón electoral. Brevemente, señora presidenta, esto ha sido la exposición dentro del padrón electoral, que vuelvo a repetir, es el input para ¿qué? Para armar las mesas, para la selección de miembros de mesa y para los miembros de mesa que constituyen una mesa electoral. Gracias, doctor Pachas. Es breve, congresista Costa, señor, para poner a la lista de oradores. Sí, ha mencionado que hay dos plazos que adecuar. El de cierre del padrón, que entiendo que es un año antes del proceso electoral, y mencionó dos plazos. Sí. El cierre del padrón y... la remisión del padrón al jurado electoral, señor congresista.